Saludos, saludos, estamos por aquí y los dejo con el licenciado Monti. Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Montilla Pérez. Soy abogado, soy el oficial de política pública del Consejo Estatal sobre la Eficiencia en el Desarrollo. Tengo aproximadamente 7 años de experiencia trabajando como abogado. Una buena parte de esa experiencia ha sido trabajando con derechos de personas con impedimentos, ya que pues anteriormente a trabajar aquí estuve trabajando en la Defensoría de las Personas con Impedimentos y allí pues estuve colaborando con varios programas. Me llena de mucha alegría poder regresar a trabajar con personas con impedimentos, porque realmente fue un área que disfruté mucho y que el tiempo que estuve pues me llevé la satisfacción de muchos pequeños triunfos y espero que desde esta nueva posición podamos de igual manera alcanzar nuevos objetivos. Mi propósito, mi meta más importante a través del Consejo es poderle brindar las herramientas adecuadas para que cada uno de ustedes a través, ya sea en defensa de sus propios derechos o en defensa de los derechos de las personas que aman y que ustedes representan, pues puedan sentirse que tienen las herramientas adecuadas para hacerlo. Yo soy partidario del derecho como herramienta de cambio, pero creo que el derecho como herramienta de cambio se da en la medida en la que todos estamos, por lo menos mínimamente educados de cuáles son nuestros deberes y responsabilidades a la misma vez que nuestros derechos. Así que mi propósito, ¿verdad? Y mi rol aquí, pues, en la medida que sea posible, facilitar eso. En ese mismo contexto, pues en el día de hoy vamos a estar presentando tenemos una presentación acerca de accesibilidad en la información, pero particularmente nos vamos a estar enfocando en lo que son notificaciones adecuadas, Charmarie. Pues buenas tardes a todos. Ahora sí, oficialmente, para los que no me conocen, soy Charmarie Arroyo, pero viendo la lista los conozco a casi todos, así que yo siempre saludo a todos y un abrazo muy fuerte. Me encanta ver que las distintas organizaciones y líderes están activos y a los jóvenes los motivo a que sigan aquí en la coalición y en todas las iniciativas que puedan, porque necesitamos esa próxima generación que tome el batón. Yo soy joven, yo estoy en esa generación, pero necesitamos esa generación que siga esa lucha que han dado las personas anteriores a nosotros. Como dijo el licenciado, vamos a hablar un poquito de accesibilidad en la información, accesibilidad digital, y yo quiero comenzar hablando sobre, le voy a hacer una pregunta. Yo me imagino que alguna vez ustedes han tenido ocasiones en que están con sus amistades y como que alguien hace un chiste, pero quizás a veces, o sea, en algunos momentos tú eres como que el único que no lo entiende y te quedas ahí como que, ¿what? ¿Qué acaba de pasar? Pues yo pongo esa pregunta y estoy segura que si abrimos el micrófono, a alguien le ha pasado por lo menos una vez. Y para mí eso es comparable con lo que una persona con impedimento pasa cuando no tiene accesibilidad o inclusión en las distintas áreas de la información y de la comunicación. Cuando, por ejemplo, hay un meme que sí es súper funny y viene y te lo enseñan, pero tú no lo puedes ver, pues obviamente no es tan funny si nadie te lo explica o si no tiene texto alternativo. Igualmente, para una persona sorda, pues hicieron un chiste y si nadie se lo interpretó o no le pudo leer los labios, pues realmente esa persona sí le podría dar gracia al chiste, pero no se lo está disfrutando porque no está obteniendo la información de la misma manera que los demás compañeros. Así que esta, ¿verdad?, es la parte como que chistosa, maybe, o del entretenimiento, de no tener el acceso a la información y, en verdad, ni siquiera es bonito cuando uno lo ve de una manera seria. Pero si uno lleva esto al aspecto más formal, ya sabemos que en Puerto Rico hay más de 600,000 personas con impedimentos, eso no es noticia para nuestro grupo aquí presente, y esas personas llevan décadas luchando por tener acceso a la información. En la pantalla, en la presentación, nosotros pusimos varias, pero pocas, comparadas con todas las que existen, de noticias que demuestran que por mucho tiempo, décadas, yo diría, las personas con discapacidad están luchando para poder tener acceso. Para beneficio de todo el mundo, hablando de accesibilidad,
pues las fotos tienen noticias, por ejemplo, de cuando hubo la situación con la gobernadora Wanda Vázquez en una conferencia de prensa, en la cual utilizaron una interpretación en lenguaje de señas que no era como que la que utilizaba la jerga puertorriqueña adecuada, y las personas no estaban entendiendo la información esencial que necesitaban. También pusimos una noticia sobre la falta de accesibilidad en los websites de los portales del gobierno de Puerto Rico. Y así como esas noticias, van a ver un montón. Si ustedes hacen un search, una búsqueda rápida en su Google, buscadores, no pisa Google, pero lo amo. Así que para mí es mejor. Pero usted va a encontrar muchas noticias que una y otra vez demuestran que esto es una situación bien real y que, a diferencia del chiste del meme, pone en riesgo muchas veces a las personas con discapacidad que no tienen la oportunidad de enterarse sobre situaciones de emergencia, de huracanes, de terremotos, de situaciones de salud. Esa es la importancia de tener el acceso a la información para todo tipo de personas, para personas con distintos tipos de discapacidades. Voy a entrar en unas definiciones que yo estoy segurísima que muchos de ustedes conocen, pero siempre es bueno repasarlas como base para lo que el licenciado luego va a estar explicando. Lo primero es qué es la información. Pues miren, ¿por qué es tan importante la información también? Porque la información literalmente es todo. Es todos los conocimientos que nosotros tenemos y los comunicamos para llevar un mensaje. Esa es la base de la comunicación. Tiene que haber unas palabras, una información que se va a llevar de un punto a otro. Claro, se puede también interpretar de muchas maneras, pero eso es una definición sencilla. Cuando hablamos de accesibilidad, sobre todo lo que es accesibilidad universal, es aquellas características que debe tener algo, ya sea un lugar físico, o sea una información digital, o sea una tecnología, un producto, para que cualquier persona también, toda persona, no importa su raza, su cuerpo, su discapacidad, lo que sea, pueda utilizarlo en forma equitativa, en forma segura, sin ningún tipo de problema, de manera autónoma. Luego tenemos también lo que es asistencia tecnológica. Y aquí estamos hablando de servicios o de productos, de equipos que ayudan a que las personas con discapacidad puedan aumentar su capacidad funcional. Ustedes han visto muchos, me imagino que productos tipo estos joysticks que, por ejemplo, se utilizan para controlar distintos aparatos, que ayudan a las personas que tienen limitaciones en la movilidad como tal a poder ejecutar ciertas funciones. Me estoy refiriendo ahora a la tecnología, pero también funciona para otras áreas. Porque recordemos que la tecnología puede ser tecnología alta, que es como que tipo computadora y software y cosas así bien futurísticas, como yo le digo a veces, ya están aquí en el 2023, como también tecnología baja, que puede ser simplemente un bastón blanco, por ejemplo. Hay mucha variedad, pero todo esto es tecnología que nos ayuda a poder funcionar como personas, o sea, equidad con las demás personas en la sociedad. Y cuando entramos entonces a lo que es la accesibilidad digital, estamos llevando todos estos conceptos a lo que es la información, el acceso a la información en las aplicaciones, en los websites y en todas estas herramientas ahora que básicamente están en todo nuestro diario vivir y en nuestro estilo de vida de todas las personas. Esas son algunas de las definiciones que quiero que tengan en mente, porque esos conceptos pues, van a aparecer una y otra vez en todo lo que le vamos a hablar. Les voy a hablar un poquito también sobre el contexto histórico de dónde nosotros estamos mirando esta parte de lo que es el acceso a la información. Estos temas tienen muchísimas vertientes que los que me conocen y han escuchado, por ejemplo, mi programa de radio, siempre digo, esto se puede hablar por días y días el tema porque tiene tanto que uno puede especificar, pero nos queremos enfocar particularmente un poco en el aspecto general de cómo ha evolucionado y por qué o cómo hemos llegado al estado entonces legal que va a estar hablando con ustedes ahora el licenciado Montilla. Si ustedes se fijan y piensan en las leyes estas grandes de rehabilitación, la ley ADA, y se van para 1973, para 1990, para esos tiempos, sí, obviamente estas leyes son lo más grande que nos ha pasado a las personas con discapacidad,
nos abre muchas puertas y derechos, pero, e incluso, perdón, hablan de accesibilidad, pero para ese tiempo piensen que ni siquiera existía el Internet, ¿ok? So, una ley que nace cuando ni siquiera existe el Internet, claramente no va a tener en cuenta tantos aspectos de todo lo digital, de toda esta tecnología que se ha desarrollado a partir precisamente de ese momento, ¿verdad? De los 90 hasta ahora, hasta el 2023. También las leyes sí se le han hecho algunas enmiendas y claro, se ha ido añadiendo cosas que entonces atienden lo que es la evolución de la tecnología, la evolución de lo que es el Internet y lo que viene con el Internet como las páginas web, las aplicaciones, los smartphones, todo esto. Pero por eso es que uno va viendo cuando vamos a los casos particulares un aumento en lo que es tanto el conocimiento como la atención para la accesibilidad digital y el acceso a la información como la conocemos hoy en día. Por ejemplo, muchos conocemos en 2006 aproximadamente hubo un caso que fue con Target.com para que el website fuera más accesible, no era accesible con screen readers o lectores de pantalla para personas ciegas, hubo una demanda, tomaba 3, 4, 5 años a veces poder solucionar esto. Igualmente, uno que es muy famoso, el de 2014 de Domino's, en donde una persona demandó igual porque la aplicación de Domino's no era accesible para esa persona ciega navegarla y poder ordenar de forma independiente. Y este caso fue uno de los que más abrió puertas, porque anterior a eso, como que esto de la accesibilidad en las aplicaciones no era tan popular, como que todo el mundo, la costumbre mayormente era ir a las tiendas, ¿no? No se estaba hablando mucho de las aplicaciones ni nada por el estilo. La accesibilidad no estaba tomando mucho en cuenta, no puedo decir nada porque sí, pero no mucho en cuenta todo lo que tenía que ver con ese aspecto y no estaba regulado. Cuando sucede esto, finalmente sí da a favor, ¿verdad? Todo el proceso a la persona ciega, porque a pesar de que Domino's sí tiene un lugar físico, precisamente por tener un lugar físico en donde ofrece un servicio, tenían que poder proveerle a la persona también el acceso a través de su aplicación móvil para ordenar, como cualquiera otro. Y empieza a abrir un montón de puertas de ese tipo de índole para los próximos casos que vienen. Si nos movemos, sí. En ese contexto, disculpa, ambos casos son bien importantes porque empezaron a expandir el concepto de comunicación. Un reto que lo dialogaba con Charmaría, hablaremos más adelante de eso en detalle, es que precisamente por la velocidad a la que se mueven los adelantos tecnológicos, no siempre es viable el poder anticipar una serie de cosas hasta que ocurren. Por ejemplo, en el caso de Target, la situación aquí era el hecho de que la tienda le ofrezca a los consumidores la alternativa de hacer negocio físico es suficiente. Porque fíjense, si le ofrece entonces el acceso a una página web, pero ese acceso no es, o sea, ese acceso no cumple con criterios de accesibilidad. Entonces se termina convirtiendo en una manera de hacer negocio que es restringida a una parte de la población. Exactamente lo mismo pasó con Domino's Pizza. En el caso de Domino's Pizza fueron aplicaciones de celular. Y la posición precisamente de Domino's Pizza era, bueno, pero si yo estoy ofreciendo la entrega de las pizzas aquí en el restaurante y también estoy ofreciendo que la gente pueda ordenar por teléfono, pues entonces yo le estoy ofreciendo mecanismos a la gente. Claro está, es bien importante ese resultado, cómo las decisiones de esos casos han ido ampliando lo que es comunicación y lo que es comunicación efectiva, porque ya aquí no se basa solamente en que las personas con impedimentos puedan hacer lo mismo que las personas que no tienen impedimentos, es que lo puedan hacer lo mismo dentro de las mismas condiciones o por lo menos lo más razonablemente similar,
Porque si tú me estás diciendo que yo puedo ordenar una pizza desde mi celular, ¿por qué no puede esa aplicación cumplir con unos criterios de accesibilidad para que entonces esa funcionalidad esté abierta a todo el mundo? Y esos son los criterios de pensamiento que probablemente debamos ir poco a poco, ¿verdad?, trabajando y que vamos a ir trabajando a través de la presentación para irnos moviendo hacia unos procedimientos que ya de antemano comprendan la voz de la persona con impedimento como parte del procedimiento. Y para añadir un poco a eso, quiero nombrar solamente algunos otros casos que también crearon esos precedentes para que se abriera la puerta a considerar como que en mayor cantidad el acceso digital a las personas con discapacidad. ¿A qué me refiero? O sea, antes de este punto de 2014, como dije, no es que no existían demandas por falta de accesibilidad, pero si pensamos como que de nuevo en ese contexto histórico, todavía a ese punto no era tan famoso y tan común uno pedir online, como que no era la norma. Pero si vamos brincando, ahora en el 2020, en el Tribunal Federal solamente se presentaron 2.500 querellas que son indicando y alegando que websites no son accesibles para personas con discapacidad. O sea, eso es un montón. ¿Por qué es esto? ¿Qué pasa en 2020? Y obviamente va pasando antes, esto va pasando poco a poco, pero en 2020 llegó una pandemia en donde ahora todo es virtual, donde ahora literalmente lo que había comenzado a hacer ese proceso de uno comprar en línea y estos servicios, ¿verdad? Tipo pues, Amazon, deliveries, todas estas cosas, ahora se convierten en la norma, en el diario vivir de las personas. Pues claro que va a aumentar, eso va como que a ser el catalítico para que se cree el nuevo servicio y también las personas con discapacidad tengan que verse obligadas a usar esto como cualquier otra persona y darse cuenta y encontrarse con qué funciona y qué no funciona. Y al esto pasar y a llevarlo a la atención de los distintos foros que ellos entendieran necesario, pues se empieza a abrir puertas y se empiezan a abrir discusiones. Quiero dejarlo ahora con el licenciado Montilla para hablar sobre el estado del derecho hoy en día, pero me gustaría culminar mencionando, siempre a mí me encanta mencionar el ejemplo de Apple y del iPhone. Esto fue para atrás en el 2007-2009 aproximadamente. ¿Y por qué esto es tan importante de nuevo? Cuando Apple crea el iPhone, antes había tecnología que era táctil, pero igual no era la norma. Es a partir de este momento en que sale el iPhone y que revoluciona el mercado, tener un teléfono que es completamente táctil, que no tiene apenas casi botones, que empiezan a hacer todos estos otros smartphones que son táctiles. ¿Y qué pasa? Muchas personas con discapacidad no lo podían utilizar. So, obviamente se hace unos acercamientos a Apple, algunos más amigables que otros, pero Apple muy inteligentemente, para mi opinión, decide sí escuchar estos reclamos y hacer del iPhone un aparato táctil completamente accesible. Eso no es lo genial. Lo genial es que está abriendo el precedente de crear un producto comercial que cualquiera lo coge y out of the box es completamente, bueno, todavía tiene sus issues, pero realmente como todo, ¿verdad? Yo creo que hasta lo que es accesible en general siempre tiene issues, pero muy, muy accesible para personas con distintas discapacidades y que con el tiempo ha ido incluso añadiendo más funcionalidades. Y esa es como que la marca, ¿verdad? Ellos hacen esa marca que otras compañías van a querer seguir, que es lo que queremos aspirar en la sociedad. ¿Licenciado? Muchas gracias. La parte que vamos a estar discutiendo, aun cuando se titula Estado de Derecho Actual, no necesariamente está dirigida a desglosar todas y cada una de las leyes aplicables, sino que quiero que veamos algunas de las leyes dentro del contexto de nuestra responsabilidad, de nuestra labor de crear política pública. Así es que las leyes se van a estar discutiendo, pero más que discutir la ley, vamos a discutir el mensaje detrás de la ley, de manera que eso nos pueda dar ideas de cómo entonces ¿verdad? Mejorar o aspirar a unas mejores comunicaciones o que las comunicaciones, mejor dicho, sean más efectivas. En principio,
cuando nos dirigimos a la sección 508 de la Ley de Rehabilitación, establece que cuando se desarrolla, obtenga, brinde mantenimiento o utilice tecnología electrónica de información, cada agencia deberá asegurarse, importante, siempre que no sea una carga onerosa, que independientemente de cualquiera que sea el medio de la tecnología, uno, que las personas con impedimentos, que a su vez son empleados federales, gocen del mismo acceso y utilicen la información y data que sea comparable a la que poseen otros empleados que no tienen impedimento. En el caso de individuos con impedimento, que son miembros del público general, que buscan información o servicios de una agencia o departamento federal, deben tener disponible acceso y uso de información que sea comparable a otros individuos, a otros miembros del público que no tienen impedimento. ¿Qué podemos del saque sacar de ahí? Pues miren, estamos hablando primero de el estándar que se establece en esa ley son herramientas que sean comparables. Comparables es una palabra que no necesariamente provee una condición específica, porque es una condición que está sujeta a la condición de otra. Y ya desde ahí podemos ver cuál es la importancia de adherirnos, adentrarnos en esa discusión, porque esa medida de comparable, quienes en principio podemos establecer qué es comparable y qué no es comparable, pues son las personas con impedimentos, que son los usuarios con la experiencia de primera mano. Aun cuando la limitación que establece esta ley es que no suponga una carga onerosa, si fuese que hay una carga onerosa sobre la agencia debe por lo menos proveer con un medio de acceso alternativo para suplir esa data o información correspondiente a las personas con impedimento. No necesariamente eso significa que el equipo tenga que ofrecerse en una localidad diferente a la que se le ofrece a la población que no tiene impedimento, o que deba comprarse en una localidad diferente. Lo importante, obviamente, es que las condiciones en las que se ofrezca pues sean comparables. De esa propia ley 508 surge la obligación de establecer una junta de acceso. Aquí es como tal donde se empieza a ejecutar la ley. ¿Por qué? Porque a través de la junta de acceso es una organización que es la que tiene a su cargo crear los manuales que en efecto le dan el espacio a la ley para actuar, o sea, proveen el detalle de cómo se va a aplicar la ley. Y ahí entonces la Junta de Acceso crea los estándares de la sección 508 y la guía de la sección 255 de la Ley de Telecomunicaciones. Ambas leyes van de la mano en cuanto a las comunicaciones a personas con impedimento. Primero que todo, les hago una observación en cuanto a estos estándares, y es lo siguiente. Los estándares han sido revisados en varias ocasiones. Nosotros vamos a comenzar discutiendo la última revisión, que fue recientemente, luego del 2015, entiendo que fue 2017. Sin embargo, ya hay otra parte de esos estándares que había sido adelantada, que esa viene desde el 2020, y sorprendentemente, como discutiremos un poquito más adelante, las disposiciones que se establecieron en el 2020 de manera general suelen ser más detalladas de lo que sucedió, ¿verdad? En la nueva revisión que ocurrió en el 2017. Muchas de las leyes de tecnología, debo decir, que se están moviendo de lo específico a lo general. ¿Por qué? Pues precisamente por esto, porque al paso que vamos, muchas entidades de derecho pues se están encargando de establecer unos principios generales que puedan continuar de aplicación, porque como decía Charles Mario al principio, cuando se estableció la sección 508 no existía el internet. Probablemente a nadie le pasó por la cabeza en aquel momento que los seres humanos íbamos a tener teléfonos y que los teléfonos nos iban a servir para cosas más que hablar a través de ellos. Eso no, en aquel momento quizás no lo sabíamos. Exacto, como los Jetson, así mismo. Ciertamente, el derecho busca adecuarse a las condiciones actuales, así que creando unos marcos
de referencia general proveen el espacio para que organizaciones como esta, pues precisamente podamos abogar por unos derechos y unas herramientas específicas. En cuanto a lo que estableció la revisión más reciente, se refiere a comunicación oficial de la entidad, como el contenido electrónico que no necesariamente es de acceso público, pero debe cumplir con los requisitos de accesibilidad cuando ese contenido incluya asuntos oficiales y sea comunicado por una entidad a través de uno de los siguientes medios. Puede ser una notificación de emergencia, una decisión inicial o final que adjudique una controversia administrativa o judicial, un anuncio de programa o política interna o externa, un aviso de beneficios, elegibilidad de programa, oportunidades de empleo o acciones de personal, entre otros tipos de notificaciones. Pero si se fijan, de las notificaciones que le mencioné, que las demás pues van en esa misma línea, estamos hablando de comunicaciones formales, oficiales de parte del gobierno, en las que se debe compartir una información trascendental para la vida del ciudadano. Disculpe. Ahora entonces, pasando a modo general sobre las normas que se regularon, se establecieron en el 2000, ahí estamos hablando de unas herramientas o unas disposiciones de herramientas más específicas. Por ejemplo, estamos hablando de que las aplicaciones no deben interrumpir ni deshabilitar las funciones activadas cuando estas funciones estén dirigidas a proveer la accesibilidad del equipo. Las aplicaciones no deben bloquear, no deben obstaculizar las selecciones de contraste y color realizadas por el usuario. Y en el caso de que un producto le permita al usuario ajustar el color y el contraste, se debe proporcionar una variedad de selecciones de color capaces de producir diferentes niveles de contraste. Importante, en esta disposición se establece que cuando se utilizan formularios electrónicos, el formulario debe permitir a las personas que utilizan la tecnología que los elementos de campo y funcionalidades necesarios estén incluidos dentro de ese formulario. O sea, que la persona que va a contestar el formulario debe tener ahí toda la información necesaria para poder someter la información. Y eso incluye las instrucciones y las señales. En cuanto a la información que sea transmitida con color, también debe atenderse opciones que no necesariamente comprendan el color, o sea, opciones en blanco y negro. Deben proveerse vínculos de texto que sean redundantes para cada región activa de un mapa. En el caso de que sea la página web, pues siempre es deseable que esa página se proporcione una página que sea solamente de texto con la información o funcionalidad equivalente. Y así sucesivamente, cuando por ejemplo se diseñan formularios electrónicos para completarse en línea, también debe permitirse que las personas puedan utilizar sus herramientas de tecnología, de asistencia, para acceder a esa información y para responderla. Todo esto, todas estas disposiciones nos permiten establecer un campo general de cómo podemos reclamar o cómo podemos atender esas situaciones de accesibilidad que puedan surgir cuando la información no necesariamente es efectiva. Otra de los ejemplos pues podría ser en el caso del volumen, que cuando el usuario pueda ajustar el volumen, pues de igual manera le dé la alternativa de regresar al volumen inicial. Pero todo eso que estamos hablando mayormente en cuanto al equipo como tal. La sección 255 de la Ley de Comunicaciones, que esa ley es atendida por la Comisión Federal de Comunicaciones, establece que los servicios de telecomunicaciones deben ser accesibles y utilizables por individuos utilizables por individuos con impedimentos en la medida en que sea razonablemente posible. Y razonablemente posible es que sea fácilmente realizable, que no conlleve mucha dificultad o gasto. Hay un artículo que de igual manera lo voy a discutir de forma general, pero sí me gustaría luego circularlo con todo el comité para que puedan evaluarlo.
y es sobre comunicaciones efectivas, se titula Comunicaciones efectivas para personas con discapacidades antes, durante y después de emergencias. En este caso, el que se titula Consejo Nacional de Discapacidad realizó una investigación acerca de cómo estaba el nivel de accesibilidad en las notificaciones, particularmente notificaciones de emergencia. Primero, unos hallazgos claves que tuvo la organización y que estoy seguro de que a muchos de los que estamos participando no nos va a sorprender, es que primero, las necesidades de comunicación de personas con impedimentos no se están integrando completamente a los esfuerzos de planificación de los gestores de emergencia. Segundo, falta orientación consolidada, consistente y coordinada para los gestores de emergencia sobre las necesidades de comunicación de las personas con impedimentos. Tercero, existe una necesidad continua de aumentar la divulgación a la comunidad de personas con impedimentos por parte de los gestores de emergencia. Cuarto, que a pesar de los mandatos legales para proporcionar comunicación efectiva a las personas con impedimentos antes, durante y después de la emergencia, la realidad es que las comunicaciones de emergencia al momento de la investigación continuaban siendo en gran medida inaccesibles. Cuando hablamos de las barreras, y nuevamente entiendo que esto es algo que todos conocemos, pero me gustaría resaltarlo. Algunas barreras para la comunicación efectiva, estamos hablando, por ejemplo, anuncios de emergencia en televisión que no incluyen intérpretes de lenguaje de señas, mapas de evacuación que no son accesibles, sistemas de notificación de emergencia que no son accesibles, sitios web con información de emergencia no accesible para lectores de pantalla, refugios en los que nadie puede comunicarse con personas sordas, la comunicación de emergencia en idioma inaccesible para personas sordas o con problemas de audición, o incluso que en el sistema 911 no permitan ¿verdad? Que las personas en la comunicación adecuada con personas con impedimentos. Algunas de las recomendaciones que establece el artículo para mejorar la comunicación es que se integren las partes de planificación de emergencia a nivel local, estatal, tribal y federal. Crear orientaciones específicas a los funcionarios locales sobre comunicación efectiva antes, durante y después de la emergencia y aumentar los esfuerzos de esos gestores, discúlpeme, para una divulgación efectiva de la información hacia la comunidad con impedimentos. El Departamento de Justicia, en colaboración con la Comisión Federal de Comunicaciones, debe supervisar la falta de accesibilidad en las redes sociales y considerar la emisión de regulaciones para garantizar la accesibilidad. Perdón. En este caso, se establece una carga importante tanto a la Comisión Federal de Comunicaciones como a FEMA para continuar trabajando, ¿verdad? Para garantizar que las alertas y advertencias sean totalmente accesibles para la población. La comunicación efectiva es fundamental y puede salvar vidas durante la emergencia. Eso lo resalto del propio artículo y eso es algo que lo hemos visto a través de nuestra experiencia. Sin embargo, algo que me resulta bien interesante de este artículo y que me gustaría, ¿verdad?, que fuese algo que reflexionáramos al respecto en términos de los esfuerzos que estamos haciendo. Y es que la comunicación continua o el intercambio de información entre funcionarios e individuos con personas que viven con impedimentos, así como sus familiares, no debe limitarse únicamente a atender la situación de emergencia y los retos que puedan surgir de esa comunicación de emergencia. Lo que propone el estudio es que se trabaje, o sea, en la medida en que mejore la efectividad de la comunicación entre los funcionarios y las personas con impedimentos regularmente, obviamente va a mejorar la manera en la que se atiende la comunicación en momentos de emergencia. Aunque las emergencias en muchas ocasiones requieren de la participación de entes estatales y federales, la investigación propone que nos concentremos en los entes locales. Es a través de los entes locales que podemos comenzar a hacer esfuerzos para que la comunicación sea efectiva entonces a personas con impedimentos.
En este caso, cuando estamos hablando de entes locales, miren, no estamos hablando de otra cosa que no sea su condado, su alcaldía, la parroquia, o sea, el distrito, la región. Tenemos que empezar por revisar cómo podemos trabajar con esas pequeñas organizaciones, porque fíjense una cosa, vamos a ponerle a modo de ejemplo que estamos trabajando con la oficina local del Departamento de Asuntos del Consumidor de, no sé, Lares, vamos a decir por decir un nombre. Mire, a lo mejor usted llega a la oficina de Lares y se da cuenta de que la información que comparten, por ejemplo, para iniciar una querella, no está en un formato en el que una persona ciega pueda beneficiarse de él. Pues mira, ya ahí usted tiene la primera oportunidad, porque si ya usted identificó que la oficina de Lares tiene ese problema comunicando esa información, pues mira, refiérase a la propia oficina. ¿Qué puede pasar? Que la oficina le diga, ah, bueno, lo que pasa es que nosotros quisiéramos tenerlo, pero como ocurre que hay una política, ocurre que hay un procedimiento que no nos permite, pues por eso nosotros no podemos ofrecerlo. Pero fíjese una cosa, parecería de primera mano que el esfuerzo no necesariamente fue útil. Pero si usted me pregunta a mí, yo creo que sí lo fue. Porque la persona no necesariamente resolvió en ese momento el problema de accesibilidad, pero sí le dijo a usted cómo resolverlo. Así que en la medida en la que le están dando las herramientas, nos estamos enfocando en una parte más amplia del proceso y obviamente a donde nosotros vamos con política pública, pues es a, ¿verdad?, promover una política pública de inclusión y de accesibilidad, de igualdad en el acceso a la información, de equidad equidad, debo decir, en el acceso a la información. Pero es nuestra propia experiencia la que puede suplir eso. Porque el día de mañana probablemente tengamos la oportunidad de estar ante un proyecto de ley o se nos requiera, ¿verdad?, alguna opinión formal acerca de alguna intención legislativa, y es a través de esa experiencia que nosotros hemos tenido en las entidades locales y las posibles respuestas que puedan surgir a eso, lo que nos va a dar el camino para poder tener éxito en la gente. Como dice el propio artículo, y me hago eco de eso, las emergencias son locales. O sea, siempre hay que pensarlo desde lo micro hasta lo macro. Así además, el propio artículo, pues como medida de protección efectiva, también sugiere el que se realicen esfuerzos constantes para que la comunicación no solamente que fluya, sino que esa comunicación específica sobre las necesidades que pueda tener un ciudadano para lograr ese entendimiento, ya sea conocida por los funcionarios de antemano. Volvemos, todo se trata, ¿verdad?, de mantener una comunicación efectiva entre los funcionarios correspondientes y las entidades a cargo. Para que las comunicaciones de emergencia sean efectivas, es importante considerar a todas las partes involucradas, ya que las necesidades de comunicación de emergencia van a ser diferentes, no solamente a base de las necesidades que pueda tener la persona, pero tampoco pasemos por alto que esas necesidades de comunicación de emergencia también van a ser diferentes si esa comunicación ocurre a nivel estatal, local o federal. Y miren, a modo de ejemplo, y esto, ¿verdad?, tristemente, es un ejemplo que salta de momento a la vista y que creo que nos podría dar, quiero decir, norte un poco en cómo atendemos eso. Probablemente muchos recordemos distintos eventos y situaciones alrededor del huracán María, pero una de ellas que a mí no me olvido fue la situación de Levitown con los embalses y el problema de notificación. Estamos hablando de unos mecanismos y digo, estoy hablando de eso porque obviamente estamos hablando de notificación adecuada y ahí lamentablemente, lamentable o iris o iris, o sea, esto es lo que tenemos en este momento. Hay comunicaciones que para ciertas cosas son digitales y son electrónicas, pero no podemos pasar por alto que todavía hay mucha comunicación que es análoga, es rústica, es a la antigua. Y estamos hablando, por ejemplo, que en aquel momento pues
no era a través de comunicaciones digitales que se estaba comunicando a la comunidad del problema del embalse. Así que son una serie de gestiones que deben visualizarse ya de antemano en cómo como personas con impedimentos logramos adentrarnos dentro de esa discusión antes de estar hablando de atender una situación, cómo podemos insertarnos desde la planificación. Eso es vital aquí. Pasando a otros temas, y antes de llegar a Puerto Rico, quiero tomar, por ejemplo, a modo de ejemplo, el caso de transportación, de aviación, que si bien está regulado mayormente por la Carta de Derechos del Pasajero, tiene unas disposiciones particularmente en cuanto a la accesibilidad, y es que se le debe garantizar a que todo pasajero identifique que necesita asistencia visual o auditiva debe recibir acceso rápido a la misma, y eso estamos hablando desde la puerta de embarque, área de boletos, mostrador de servicio al cliente y en la aeronave. Pero aquí también, ¿verdad? Hay unos retos que probablemente pues tengamos que considerar en la marcha, porque si bien es cierto que aún en la aeronave se tiene que comunicar, el caveat de esto, la limitación es siempre que no interfiera con las responsabilidades de seguridad del empleado de la aerolínea. Esos son quizá, ¿verdad?, las partes del derecho que hay que un poco balancear y ser entendería yo y sugeriría y propondría que requieran un acercamiento un poco creativo para ver de qué manera podemos atender la necesidad, pero a la misma vez, ¿verdad?, salvaguardando la seguridad. En cuanto a Puerto Rico como tal, solamente me estoy enfocando en dos leyes, y son la ley para garantizar el acceso a la información a las personas con impedimentos, y esa ley establece como parte de la política pública del Estado Libre Asociado, garantizar a todas las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades que deben cumplir con los propósitos de esa ley, y parte de los propósitos, ¿verdad?, que la información sea accesible a todos los ciudadanos. Y así además, si una entidad contrata a una entidad externa, valga la redundancia, si una agencia de gobierno contrata a una entidad externa para la construcción, mantenimiento o actualización de su página web, tiene que asegurarse de que esa entidad externa cumpla con los requisitos de accesibilidad que establece la ley, y así debe establecerse, ¿verdad?, una cláusula de cumplimiento dentro de ese contrato. En cuanto a la ley de transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información, ciertamente no establece un procedimiento específico, aunque debo decir que ya una buena parte de ese procedimiento está atendido a través de la ley para garantizar el acceso a la información de personas con impedimentos, porque ya esa ley dispone de un procedimiento que involucra a PRITS y a otras agencias que son quienes, ¿verdad?, pues deben crear un marco regulatorio. Un marco regulatorio en la manera en la que el gobierno, las entidades gubernamentales garantizan que la información sea accesible al público. Sin embargo, sí quiero resaltar que la ley de transparencia establece que la información y documentación que produce el gobierno se presume pública y accesible a todas las personas por igual. Si se fijaron, en buena parte de la ley, o varias partes de las leyes, debo decir, conectan unos elementos en común. Elementos como excelentes, elementos que me van a dar pie a mí para el próximo paso de Charmarie, pero de alguna manera los elementos van dirigidos a cómo se garantiza más que todo esa adecuacidad de la notificación. Aquí, fíjense que las leyes, si bien es cierto, el manual que fue revisado en el 2020 fue incorporado a la revisión que se hizo en el 2017, o sea que no descartó esa revisión, pero la del 2020, la del 2000, perdónenme, fue la que fue anterior. Esa revisión era suficientemente específica porque en ese momento pues se anticipaba que la situación iba a ser de esa manera.
Ahora mismo las demás leyes hablan de unos criterios generales que nos permiten promover una serie de herramientas como sería insertarnos en los grupos de planificación, en los grupos de implementación, para que esas disposiciones de la ley no se queden, ¿verdad?, solamente en el gobierno se presume accesible, sino que en efecto pues lo sea. Y para eso pues una buena parte, ¿verdad?, es la responsabilidad de nosotros como comunicadores, y para eso pues Shalmarí continuaría. Gracias. Después de eso, pues ya podemos terminar el taller de hoy, pero pues yo hablaré un poquito sobre nuestra responsabilidad como comunicadores, y probablemente ustedes van a decir, pues Shalmarí, ese es su trabajo, porque usted es la consultora de medios del CEL, ¿verdad? Pues sí, claro que sí, servicios cuando me necesiten, pero cada uno de los que está en esta reunión de la coalición también es comunicador, porque yo estoy segura que todos los que están presentes son o líderes de una organización, líderes en propiedad, autointercesores, sé que están aquí presentes, no se crean que no los vi. También son personas que están frente en proyectos de sus propios non-profits, del gobierno, en distintos espacios que ustedes constantemente tienen que comunicar. Y un comunicador está aquí, sí, a veces para entretener, pero sobre todo para informar, para educar a la población sobre distintos temas que son importantes y crear esas comunidades, esas conexiones que la gente necesita. Por eso es que es tan importante que nosotros tomemos esto bien en serio y que nuestros valores de nuestras empresas, de nuestras organizaciones, del gobierno, nosotros pongamos y prioricemos el acceso a la información, la accesibilidad. Yo les voy a preguntar, y no tienen que levantar la mano, pero piensen un momentito. En todas las publicaciones que ustedes hacen en su Facebook, en su Instagram, en LinkedIn, tanto personales como de su respectiva agencia o lugar o organización, ¿ustedes ponen factores de accesibilidad como texto alternativo? Los que saben qué es eso, ustedes describen la foto donde se supone que es. Debemos entrar en esa hora. Mariel y Kristen Frichernitz está aquí, Mariel y yo estamos aquí. Oh my God, hay un montón de cosas que tenemos que hacer, a lo menos gracias por ustedes. Yo aquí estoy leyendo las leyes, pero sí, tenemos que ser más accesibles. Es que eso, gracias por informarnos, pero también estamos buscando cómo podemos hacerlo, cuáles son los applications de Microsoft que existe ya para cómo ayudarnos en el proceso. Sí, cuando tenemos el listado también compartimos. Definitivamente, y eso es lo bueno. Ahora existe mucha tecnología que hace que la accesibilidad sea mucho más fácil de implementar. Voy a entrar en algunas básicas en los próximos minutos, pero sí quería pues que tengamos, o sea, yo creo que más que todas las leyes que pueden existir, porque son muchas, y todos los aspectos técnicos que se pueden implementar, que son miles, tenerlo como un valor es lo esencial. Porque si cada vez que hacemos un proyecto pensamos, ok, en este proyecto, cuando voy a hacer mis brochures, mis comunicaciones para las redes, cuando voy al media tour, yo estoy añadiendo estos componentes que van a hacer que mi información sea más accesible para las personas. Si nosotros tenemos eso en cuenta desde un principio, pasa como con los productos físicos. Si se toma la accesibilidad desde un comienzo, es mucho más fácil y salen productos accesibles para más personas en general. Así que tener eso en cuenta, retomando y recordando lo que hablamos al principio de que las personas con discapacidad quieren entretenerse, las personas con discapacidad van y compran, que esto no simplemente es una caridad. Yo siempre digo que a veces las personas ven como que, ay bendito, tengo que hacerlo accesible por la inclusión, tenemos que tener empatía. Sí, tenemos que tener empatía, pero las personas con discapacidad también tienen su dinerito y también aportan a la economía. No es un favor, aparte, ¿verdad? Gracias, pero no. Nosotros también vamos a darle vuelta. Así que está comprobado, de hecho, no tengo ese estudio porque me vino a la cabeza ahora, pero está comprobado que las marcas que promueven la inclusión y hacen esfuerzos para que personas con discapacidad se sientan bien, las personas con discapacidad son sumamente leales y las van a promover más que otras marcas. Así que definitivamente no es una caridad.
Voy a mencionar algunos de los aspectos de accesibilidad digital que ustedes pueden incorporar o que pueden tener como referencia. Estos son súper básicos. So, si quieren más información, igual siempre nos pueden contactar y nosotros con mucho gusto conversamos. Me encanta este tema, puedo hablarlo por 10 horas más. Pero, resumen, las guías que se deben seguir ahora mismo, porque no hay una aceptada, vamos a decir, a nivel federal oficialmente, pero está la WCAG, World Content Accessibility Guidelines, la 2, WCAG 2. Esas son las guías que ahora mismo mundialmente pues, se usan de forma que se han adoptado, no oficialmente y oficialmente en algunos lugares, para la accesibilidad web, que realmente no voy a entrar en detalle porque eso va aún más específico para lo que son los web developers. Voy a darle una promo aquí, perdóname, al PRIS, porque el PRIS precisamente que mencionaba el licenciado Montilla hizo un taller súper bueno con Manolo Álvarez para los developers como tal de sites de gobierno, de cómo hacer una página accesible. Eso se los recomiendo, creo que está en accesibilidad.pr.gov y siempre, aunque usted no vaya a desarrollar la página, tenga un poquito de conocimiento para que usted sepa qué pedirle a su programador y qué esperar de esa accesibilidad. Sí, importante. La guía de la WCAG, aunque no son vinculantes, son una excelente punto de partida porque de hecho el manual al que yo hice referencia, que es guía de la sección 508 de rehabilitación y de la 255 de telecomunicaciones, toma en consideración lo que establece la guía de la WCAG. Así es que a nivel internacional ya esas guías se han adoptado como un procedimiento estándar. Si van ahí, van a la segunda. Sí, definitivamente. Y es mejor tener de más que de menos. Así que es tremenda referencia. Ahora, cuando vamos a utilizar estos conceptos que les voy a mencionar, también aplican para las páginas web y para otras aplicaciones digitales, pero sobre todo van para lo que son las redes sociales y comunicaciones digitales. Cuando usted va a poner una imagen en cualquier tipo de publicación, web, redes sociales, etcétera, puede ponerle texto alternativo. Y ya lo que es Facebook, Instagram, LinkedIn, básicamente todas las redes sociales, o por lo menos las más populares, tienen funcionalidades en donde tú, una vez pones el post, vas a settings, no lo voy a explicar para cada red, porque cada red tiene como que su detalle, pero en general es así, tú pones la publicación, pones la foto, como que el plus, donde le puedes añadir como que características adicionales a esa fotografía, y dice alt text, o texto alternativo. Lo marcas y ahí vas a poner una descripción de la foto. Y eso es lo que es el texto alternativo, una descripción de cualquier foto o imagen, icono, que pueda tener de forma visual alguna publicación, sea en el lugar que sea. ¿Qué debe tener esto? Es equivalente a lo que se pretende que, por ejemplo, si es un icono, lo que la persona vaya a hacer. Si es un circulito, usted va a poner, pues, no tiene que poner que es un círculo rojo, simplemente dice botón, presione para ir a la próxima página. O botón, seguir en Facebook. Eso, con algo tan sencillo como eso, es para poder indicarle a la persona qué es lo que hace ese botón gráfico que está ahí, que si no, le pasaría por encima con un lector de pantalla y no lo podría leer. En cuestión de las imágenes, siempre como que recomiendan que usen pocos caracteres, pero por lo menos de mi experiencia, no es que usen pocos caracteres, usen los que necesiten. Y la foto va a tener una descripción dependiendo de lo que usted quiera resaltar. Si usted está hablando, por ejemplo, de un estudio de las minorías de las mujeres en la fuerza laboral o algo por el estilo, y está poniendo una foto de todo este equipo de trabajo en donde solo sale una mujer, pues está bien que resalte que hay un equipo de trabajo con 20 personas en donde 19 son hombres y 1 es mujer, ¿verdad? Porque eso es lo que usted quiere que la foto comunique. Ahora, si usted lo que quiere es mostrar un equipo de trabajo en una oficina celebrando la fiesta de Navidad, pues no tiene que poner que hay 19 hombres y 1 mujer porque nada tiene que ver con el mensaje que usted está comunicando. Usted puede poner simplemente equipo de la oficina del set o el equipo de la coalición parado frente a un árbol de Navidad, sonrientes ahí en celebración, porque es lo que está comunicando con esa imagen.
Y así usted puede pues, decidir si quiere poner más o menos detalles. Aparte de eso, también se puede utilizar, hay otros como que hints que uno puede utilizar, pero no voy a entrar en muchos detalles por cuestión de tiempo. Pero también puede utilizar lo que son las narraciones o audiodescripciones. Yo he visto mucho que ahora hacen videos como que por darle movimiento, animación a las redes sociales y te ponen un video que es como que solo música. Eso para muchas personas como que no ayuda en nada porque no está describiendo, sobre todo ¿verdad? En el caso de las personas ciegas, qué es lo que tienen. Personas que a lo mejor tengan dificultad para poder leer igual, no te está diciendo absolutamente nada. So, mientras puedas combinar esa música con feedback verbal, más el texto y distintas formas de comunicar ese mismo mensaje, va a ser mucho más fácil, mucho más accesible para distintos tipos de personas. Cuando hacen videos que no tienen ningún tipo de aspecto verbal o descripción, conversación, siempre es bueno que se le ponga algún tipo de audiodescripción. Y es un concepto similar al texto alternativo, en donde simplemente vas a narrar no todo, porque si, por ejemplo, unas personas están corriendo en un video y la muchacha empieza a llorar y se escucha que está llorando, tú no tienes que decir que la muchacha está llorando, porque eso se escucha, o sea, eso se pondría en el closed caption, vamos para eso luego. Pero si la persona está en video en silencio y esa chica está en un banco sentada y está llorando y no se escucha absolutamente nada, pues puedes decir, la chica sentada en el banco llora silenciosamente. Sí, yo sé que voy rápido, es mucho, pero de nuevo, estamos aquí para contestar preguntas luego. Importante es texto alternativo para describir fotos, iconos, imágenes, y lo que es la audiodescripción para describir mediante narración lo que está ocurriendo en un tipo de video. También está lo que son los camel cases, que es que esto yo lo veo mucho, la gente lo hace y es horrible, utilizar los hashtags todo en minúscula. Para todo el mundo es difícil leer un hashtag de 4 palabras que no tiene diferencia entre una palabra y otra, pero sobre todo para aquellas personas que utilizan lectores de pantalla, eso no se puede descifrar, uno tiene que hacer maromas para poder entender lo que dice. So, cuando hablamos de camel cases, lo que significa es que tú le pones la mayúscula a la primera letra de cada palabra. So, si vas a poner celebremos la inclusión, o celebrando la inclusión, pues a celebrando le pones la C mayúscula y a inclusión la I mayúscula. Y eso lo que hace es que hace un espacio invisible para lo que son los lectores de pantallas que se pueda identificar como palabras distintas, aunque estén unidas y no tengan espacio. También está lo que son los subtítulos o los closed captions para personas sordas. Eso tenemos mucha suerte, como dijimos ahorita, porque ya la mayoría de las redes están haciendo closed captioning automático. Ahora, eso es lo mínimo que podemos hacer. Si de verdad queremos ser inclusivos, usted puede tener una persona que periódicamente, por lo menos, ¿verdad? En ciertas de sus publicaciones, si no lo puede hacer en todas, vaya y verifique los closed captions. Cuando el video se publica, usted puede ir al área de los closed captions y te da como una transcripción que tú puedes editar. Incluso tú puedes poner tu propia transcripción, pero yo sé, ¿verdad? Porque tampoco quiero ser injusta, que eso toma mucho tiempo. Pero si usted puede ir a la que ya provee y editar a lo mejor palabras que no se entienden bien. ¿Qué usted puede hacer para ayudar a que esos closed captions salgan mejor? Cuando usted vaya a grabar video, trata de que no tenga mucho ruido en el fondo, porque eso no permite que la inteligencia artificial reconozca adecuadamente su voz. Hable alto, claro y despacio para que igual pueda reconocer de forma más efectiva lo que está diciendo. Si hay más de una persona en la misma conversación, y esto lo hacemos mucho los boricuas, que nos pisamos las conversaciones, pues trate de que una persona termine primero para luego hablar la otra, o si de momento, ¿verdad? Uno cuando está emocionado, pues como que sí, se interrumpen uno a otro, pero si tú te das cuenta, tú dices, ok, vamos como que a repetirlo intencionalmente lo que dijimos en ese momento para que la transcripción pueda recoger esa información claramente.
Ahora, lo más cool es que incluso plataformas, por ejemplo, como de podcast, recientemente recibí, creo que ayer o antes de ayer, que ahora Apple Podcast va a tener las transcripciones de los audios. Son las personas que a lo mejor quieran leer el texto, personas también ciegas, por ejemplo, que quieran leer lo que se estaba hablando en ese podcast, que es completamente audio, pues lo pueden hacer de una forma accesible, no se van a perder esos contenidos. Igual se le puede añadir a estos videos o audios que usted quiera convertir en video el lenguaje de señas. Ahí vamos un poco más allá. Recordando siempre que no todas las personas sordas saben lenguaje de señas, no todas las personas sordas saben leer labios, y no todas las personas ciegas, por ejemplo, saben leer braille, aprovechando el tema. So, hay que tratar de tener la mayor cantidad de elementos posibles para que más personas puedan tener acceso a esa información. Ya lo había mencionado el licenciado Montilla, cuando hablamos de contraste alto, es tener una combinación de colores, no tiene que ser blanco y negro, por favor, que la gente pueda diferenciar bien ¿verdad? Que pueda tener buena legibilidad cuando va a leer ya sea cualquier documento, publicación, cuando hacen artes en las redes sociales, pues que sea con colores de bastante contraste y que tenga también como que menos elementos es mejor, porque así también ayuda a la legibilidad, pero igual también para las personas con condiciones que son más neurológicas, como por ejemplo epilepsia y ese tipo de cosas, tener cosas que son muy flashy le pueden hacer daño, le pueden provocar que tenga alguna crisis. Y obvio, porque estamos aquí con los deficiencias del desarrollo, pues el lenguaje sencillo también es súper importante. A veces yo digo que hay como que ocasión para todo, porque sí, nosotros tenemos que en ocasiones ser formales y escribir de cierta manera, pero yo siempre he dicho que aunque uno sea formal, no tenemos que irnos allá a los filósofos de Francia que hacían 200 páginas para decirte algo que te pudieran decir en 4. Pues eso tenemos que aplicarlo en nuestras comunicaciones. Cuando yo cogí periodismo en la universidad, que no pasa mucho, no pasa mucho en realidad, no. A nosotros siempre nos decían que nosotros tenemos que escribir en el periódico para personas que llegaron a estudiar hasta 8º grado. Y eso, o sea, no es un insulto, es simplemente que la mayoría de las personas, su nivel de comprensión y de atención da para eso. Algo que uno pueda leer rápido y entender de forma fácil. Y esos conceptos son conceptos que nosotros podemos llevar a nuestras comunicaciones. Mientras más fácil, y más hoy en día que la gente no quiere leer, punto, mientras más corto, más preciso, más sencillo nosotros podamos hacer nuestras comunicaciones, más personas las van a leer y más personas las van a poder entender. También comunicarlo de distintas formas. El lenguaje sencillo en el sentido que no solamente es palabras, ¿verdad? También tener esa combinación de palabras con gráficas, con distintas formas de presentar una misma información, ayuda a que las personas lo puedan entender, porque uno vamos a entender los gráficos mejor, otros vamos a entender el texto, otros vamos a entenderlo mejor cuando lo escuchamos. Tener esa oportunidad de presentarlo en distintos formatos va a ser de mucha ayuda también. Hay otro elemento que creo que ya estamos como que queremos hacer la discusión, pero si ustedes quieren en algún momento entrar en más detalles sobre, por ejemplo, los tamaños, el spacing, o sea, los espacios que se debe dejar entre una cosa y otra, y vocabulario que se puede utilizar, pues lo podríamos discutir en otro taller. ¿Licenciado? Ya dialogamos la accesibilidad, entiendo que vamos a las soluciones, ¿correcto? Ok, perfecto. Me gustaría un poco abrir la discusión, ya que de verdad hemos estado hablando de diferentes temas. Me gustaría escuchar a una o dos personas, conocer si han tenido alguna situación de comunicación ante alguna agencia. No tiene que nombrarnos el santo si no es necesario para la historia, pero si lo quiere hacer así no pasa nada. Pero sí, me gustaría saber qué situaciones se han enfrentado, cómo sí, veo que Irán levantó la mano, cómo las enfrentaron y luego de haber
escuchado, ¿verdad?, lo que hemos estado discutiendo, cómo entienden que podríamos como organización, pues, quizá hacer algún tipo de, perdón, atenderlo de alguna manera específica como organización. Irán, veo su mano levantada, cuéntenos. Saludos. Primero, muchísimas gracias por la orientación, tanto a Charmari como a Emanuel. Tremenda orientación. Ya yo conocía algo de la accesibilidad y estaba buscando cómo colocar esos textos alternativos o las descripciones auditivas y todo ese tipo de cosas, porque ya hago contenido en las redes, pero no lo dominaba. Ya sé que obviamente tengo que trabajarlo y buscar la manera de cómo utilizarlo, porque no lo he trabajado. Y en relación a lo de la situación, yo conozco una persona, por ejemplo, yo conozco una cooperativa que esa persona tiene, por ejemplo, a alguien que ha tomado clases de señas, se certificó como intérprete, y obviamente cuando llega allí una persona, sabe lenguaje de señas, pues así es que se trabaja. Y como esa persona está en la cooperativa, pues obviamente cuando llega alguien que necesita lenguaje de señas, pues así se trabaja. Pero sí he visto que lo que son las agencias del gobierno, ahí es donde se tiene que trabajar mucho porque los servicios para todo tipo de personas, no solamente las personas sordas, ciegas y todo tipo de discapacidades, muchas veces no están accesibles. Desde mi caso, que no puedo accesar a una oficina porque no hay una rampa o un ascensor, hasta, hasta eso, y quisiera que sí, que me enviaran sobre todo el artículo que el abogado leyó y la presentación para seguir evaluando maneras de mejorar eso, y yo enfocaría eventualmente el proyecto de ley desde el aspecto educativo. Educativo porque que haya por lo menos todas esas disposiciones de accesibilidad, porque yo entendí lo que el abogado planteaba, de que obviamente de lo específico tenemos que ir obviamente a lo general y que se dan esas guías generales para entonces que eso pueda trascender una accesibilidad. Pero si no está el aspecto educativo incluido en la ley, hay una parte de la sociedad, obviamente, que no tiene discapacidad, que se va a quedar corta de esa orientación, que es bien importante. Y nada, muchísimas gracias por todo lo que han informado hoy. Don Irán, le pregunto, solo por curiosidad, ¿cómo usted cree que el aspecto educativo podría impactarse? De qué educación a usted de momento le surge la preocupación que podría mejorar? Pues mira, primero, yo empezaría por lo más básico, porque rápido se me prendió el bombillo cuando usted habló de la cuestión local. Pues hay que empezar entonces por las comunidades. Realmente lo más local, lo más cercano a cada familiar y persona con discapacidad son las comunidades. Esta misma información a distintas comunidades, que ya me imagino, por ejemplo, que uno lo puede, por ejemplo, trabajar según el censo del 2020, que te diga más o menos dónde se concentran las personas con discapacidades, pues uno entonces buscar esas comunidades de acuerdo a los municipios y comenzar a trabajar esa educación en las comunidades, porque esa yo creo que sería una opción, y así yo lo veo. Fíjese, me gusta y le agradezco mucho, ¿verdad? Su aportación, don Irán, y me gusta muchísimo las ideas que usted propone. Y fíjese, me gusta que usted hace el énfasis en la necesidad de la educación de las comunidades, porque gran parte de la notificación efectiva involucra el que, por ejemplo, si la notificación es a nivel de comunidad, que la comunidad esté preparada para asistir en esa comunicación hacia las personas con impedimentos. Yo le cuento bien breve una anécdota que me pasó hace unas semanas atrás, y es que por distintas razones tuve que ir a visitar a una persona que iba a ser un potencial cliente, y pues la persona tiene impedimentos y no me podía identificar, o sea, no fue efectiva la comunicación en él indicarme su dirección. Entonces, cuando yo llego a la comunidad, que fue lo más lejos, lo más cercano a él que pude llegar, la comunidad era simplemente una calle que uno entraba y estaba todo el barrio
luego de la calle y pues bueno, no sé, de donde yo soy, pues yo tengo la costumbre de que si yo llego a un sitio donde yo no conozco, donde primero me paro es en el chinchorro de la esquina, porque siempre pienso que ahí está todo el mundo y ahí si lo conocen, alguien debe saber. Y cuando me paro en el chinchorro a preguntar a ver si alguien conoce a la persona, pues la realidad es que no tuve la información de la persona. Entonces, claro, le hago la salvedad, yo siempre lo hago de esa manera porque pues creo que en este tipo de lugares, en muchas ocasiones son los lugares de reunión de la comunidad, sea el chinchorro, o sea el parque de pelota, o sea la cancha de baloncesto, son los lugares de reunión. Así es que en la medida en la que la comunidad está informada y está al tanto de los componentes de su comunidad, pues es más fácil, ¿verdad?, lograr que esa comunicación efectiva llegue a donde tiene que llegar. Así es que, en efecto, sí, la comunicación a la comunidad es sumamente efectiva, ¿verdad?, para lograr esta notificación adecuada. Ok, dice por aquí Sociedad Epilepsia, que entiendo que es el señor Alex Ramírez, escribió: excelente presentación para pacientes con epilepsia fotosensible. Se recomienda usar imágenes fijas. Los destellos lumínicos pueden provocar convulsiones en estos pacientes. Algunos videojuegos y películas colocan advertencia para los pacientes con epilepsia. Sí, muchas gracias por la aportación. Sobre eso, una anécdota bien rápido. En muchos programas europeos tienden a establecer un anuncio al principio del programa que indica que el programa tiene uso de luces para que las personas que tengan algún tipo de impedimento que le afecte la iluminación, pues lo tengan presente. Me encantaría pensar que en algún momento cercano ese tipo de notificaciones pues vayan a hacerse también en Estados Unidos, pero por lo menos en Estados Unidos y Puerto Rico no las he visto. Pero sí lo he visto en series y películas de Europa que tienden a incluir esa advertencia. Licenciada Guardiola, creo que ya entró de nuevo. Sí, muchas gracias. Tuve problemas técnicos con el micrófono. Gracias por darme el espacio. En la misma línea de Irán, y respondiendo un poco a lo que estaban preguntando, también recientemente a través de la National Federation of the Blind de Puerto Rico se realizaron unas gestiones y se logró, a raíz de la inquietud de uno de los miembros, por la falta de accesibilidad en la aplicación de Econo para poder hacer compras y pedirlas a domicilio, y pues se trabajó y se corrigió eso, y ahora gracias a esa gestión pues la aplicación de Econo es accesible. No sé si los compañeros que están aquí de la National Federation of the Blind quisieran abundar un poco, pero quería traer un ejemplo de algo a nivel comunitario, porque eso era a nivel del supermercado local de la persona. Y, ¿verdad?, lo que estábamos hablando de educar a nivel local, de las comunidades, y bueno, creo que es un buen ejemplo de algo reciente que se logró en ese sentido. De verdad que nos da mucho gusto escuchar eso y verdaderamente sí, de eso es lo que estamos hablando. Y fíjese una cosa, quiero hacer un comentario sobre eso. Me gusta, yo no, y usted me corregirá, licenciada, y ya que están los funcionarios del National Federation of the Blind, yo no escuché de eso a nivel legal. O sea que presumo que no se resolvió a través del tribunal, sino que fue a través de gestiones extrajudiciales, intercesoría y demás. Y qué bueno que si fue, ¿verdad? Estoy presumiendo que fue de esa manera. Y si fue de esa manera, qué bueno, porque precisamente hacia eso es hacia lo que nos dirigimos, ¿verdad? Esa sería la meta última, que no necesariamente dependamos de una gestión ante el tribunal, sino que podamos nosotros mismos, ¿verdad? Con las herramientas que tenemos, pues hacer logros como eso, y de verdad que muchas felicidades. De intercesor, o sea, el mismo nombre de la coalición habla de intercesoría, y justo ese ejemplo es parte de lo que nosotros queremos promover en este grupo, porque nosotros tenemos que ser los primeros que aboguemos, y obviamente sí queremos ser contundentes en los mensajes que llevemos y unidos, pero también queremos ser pacientes y queremos, como decía Irán ahorita,
educar. Y yo puedo decir, me gustaría que, como dijo la licenciada Guardiola, los que están de NFP puedan hablar de lo que se hizo ahora, pero por años se había intentado en distintas ocasiones con distintos supermercados hacer esfuerzos como este. A veces funcionaban, muchas veces no funcionaban, pero ahí vemos que nosotros tenemos que seguir intentando, seguir educando, yendo a distintas personas dentro de esa empresa hasta llegar a la persona que puede lograr que ese cambio sea posible. Así que, como que todos los que estamos aquí, que siempre luchamos por distintas cosas, eso es un buen ejemplo de que, mira, en algún momento dado sí podemos lograr una solución y hay distintas formas de hacerlo. Sí, muy buenas tardes. Por aquí Tomás Cintrón. Yo soy parte de la NFB de Puerto Rico y respondiendo a tu pregunta con relación al comentario que hizo la compañera Guardiola, yo no participé directamente de esta gestión, pero según se nos informó, uno de nuestros miembros se hizo el acercamiento directamente con el supermercado. Creo que hubo un forcejeo en el que se llegó a un happy medium donde se reunieron el profesor Manolo Álvarez, que es un programador ciego que sabe mucho sobre accesibilidad, el programador del supermercado. Creo que hubo división legal de ambas partes y se dieron un espacio de tiempo para que fueran trabajando la aplicación, mejorándola y adaptándola. Hasta donde tengo entendido, no he tenido la oportunidad de utilizarla, pero otros compañeros sí. La misma está accesible tanto para Android como para iPhone y está funcionando de una forma efectiva y muy accesible. Qué bueno que ese es el caso. Y me gustaría decir algo rapidito, y es que en muchas ocasiones, tengo que ser honesto con esto, no todo el mundo está abierto a la accesibilidad. Y mucha gente, cuando se le hace el señalamiento de accesibilidad, y lo sé por mi trabajo, mi experiencia en la defensoría, en muchas ocasiones la gente actúa a la defensiva porque lo primero que piensan es, uy, chavo, uy, esto es demanda, uy. Entonces, sí, primero el que tiene el derecho y tiene la oportunidad lo puede ir a ejecutar, o sea, a reclamar su derecho ante el tribunal, eso es lo que es. Pero también es importante que, pensaría yo, ¿verdad?, que tengamos presente que como no es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, no tiene nada que ver en este momento con esto que estamos haciendo con una cuestión económica, pues yo creo que, ¿verdad?, como decía Charmarín, la perseverancia, ¿verdad?, en las gestiones, pues ciertamente logra el éxito. Así que de verdad que lo felicito por eso. La señora Jiménez, que tiene la mano levantada, y creo que ya nos estamos quedando cortos de tiempo, así que entiendo que, bueno, hay dos manos levantadas, vamos a tratar de atenderlas antes de terminar. Quería aprovechar para los que están en agencias de gobierno, de verdad que allá hace como un año que no estoy en el Comité de Accesibilidad Digital con el PRITS, pero por lo menos por el tiempo que estuve, los muchachos que están ayudando en el aspecto de la accesibilidad digital, de renovar todas las páginas de gobierno, estaban muy atentos a todo lo que es la accesibilidad y bien dispuestos a ayudar a las distintas agencias a poder, por lo menos con lo que son las páginas web, cumplir. Aparte de los talleres, ellos tienen un site, de nuevo, creo que es accesibilidad.pr.gov, que si alguien se encuentra con alguna situación de accesibilidad en las páginas de gobierno, pueden entrar ahí, llenar el formulario y ellos verifican la página. Ellos son los que certifican que las páginas cumplen con la 238. Son una de las leyes que de accesibilidad digital, eso no es mi fuerte, en Puerto Rico, que dice que para todas las páginas de gobierno deben ser accesibles. Ellos son los que lo certifican. Ellos tienen varios talleres en la página, pero si no, también como que ayudan a las personas que lo llaman para esos aspectos. So, que tengan ese recurso porque es algo que está también gratis para ustedes. Pero sería súper cool que fuese compulsorio porque ayudaría para que haya más conciencia de eso. Sí, y tengo entendido, a quien preguntó en los mensajes sobre los programadores, tengo entendido que han habido una serie de talleres, o por lo menos entiendo que había un esfuerzo para eso, de parte de PRITS y de la Defensoría. O sea que sí, que los programadores están recibiendo la información.
Tengo a la licenciada Guardiola con la mano levantada. Ley 229, muchas gracias. ¿Quién nos corrigió que yo de momento no localizo la información? Sí, la compañera Mildred Gómez, como dijo, presidente de esta coalición, escribió que es la ley 229 y también había escrito anteriormente que quizás para los programadores de las páginas web de la agencia sería bueno que tomen esos cursos. Sé que tenemos poco tiempo, así que de lo que yo iba a aportar es, número uno, con relación a ejemplos de intercesión y regulaciones legales bajo la ADA, que regula este tipo de cosas para las entidades del gobierno estatal y municipal y para las privadas que ofrecen servicios al público general. Establecieron ya hace unos años que para los cines tienen que proveer los subtítulos cuando estén disponibles y audiodescripción cuando esté disponible. Entonces, cuando la película que se va a exhibir tiene disponible alguno de estos alguna de estas funciones, pues el cine debe proveerlo para la población. En ese sentido, una joven sorda, María Fernanda Izquierdo Pagán, ella hizo un movimiento con los productores de películas en Puerto Rico, porque al ser en español las películas, a veces no le ponían subtítulos, entonces no los podían exhibir en los cines. Y ella hizo un movimiento de intercesión con productores de cine puertorriqueños para que se comprometieran a que sus películas incluyeran los subtítulos y así en el cine tuvieran que incluirlos como parte de la regulación ya establecida. Lo mismo se puede hacer con la audiodescripción, así que esa era mi aportación por el momento. Y como presidente del consejo, decir que sí, que entiendo que podemos trabajar la iniciativa que plantea Coral de promover los cursos de ética gubernamental sobre estos temas. Excelente. Muchas gracias, licenciada. Bueno, de momento pues ya estamos cortos de tiempo. Les agradecemos profundamente su atención, todas las preguntas. Ha sido una discusión más interesante. Anticipaba que iba a ser interesante y la realidad es que la información que han provisto pues ha hecho todavía más interesante el diálogo, se lo agradezco mucho. Y nada, por lo menos de mi parte espero continuar trabajando en pro de mejorar los aspectos de política pública que puedan llevarnos a una mejor calidad de vida, en este caso en las notificaciones, pero poco a poco iremos trabajando en diferentes aspectos. Chalmari. Yo de mi parte les agradezco pues, por haber estado y que les exhorto, ¿verdad?, a que por lo menos en nuestro espacio interno, que es donde tenemos mayor control, nos propongamos y por lo menos practicar algunas de estas prácticas y cada día seguir añadiendo otras adicionales para la accesibilidad digital. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los que han permanecido aquí a lo largo de esta reunión y ciertamente es un tema que continúa siendo importante dado al movimiento que tenemos más hacia la tecnología y poder estar pendiente de que haya acceso equitativo para las personas sordas, ciegas, personas con dificultades visuales, personas con otro tipo de dificultades que no pueden tener acceso a toda la información digital. Así que gracias al licenciado y gracias Chalmari como siempre por la información tan valiosa. Espero que podamos tener la presentación para récord y para poder ir sobre ella. Así que gracias.